Bien buenas, bienvenido a otro video de su canal de YouTube de contabilidad. Hoy estaremos trabajando con lo que es el análisis e interpretación de los estados financieros. En este caso veremos lo que es el análisis horizontal o dinámico y el análisis de por ciento integrales o análisis vertical. En este caso vemos que el análisis horizontal o dinámico dice que es un método que compara los componentes principales de los estados financieros de varios periodos para determinar si los cambios habidos son positivos o negativos y al mismo tiempo establecer una tendencia financiera. Veamos acá el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el balance general comparativo de Comercial Kiko Comercial SRL, balance general comparativo, al 31 de diciembre de los años indicados, valores en R de peso. El año actual es el 2000X2 y el año anterior es el año 2000X1. Entonces, acá tenemos las partidas de los activos corrientes o circulantes, que son aquellos activos que se convierten en dinero líquido, efectivo, ¿verdad? O equivalente de efectivo líquido dentro del ciclo normal de las operaciones del negocio, que generalmente abarca un año. Tenemos los activos fijos o activos no corrientes. Vamos llamándole ya como le están llamando las NIF, activos no corrientes. Activos no corrientes. Ahí está, que son aquellas partidas del balance general o de la empresa que tardan más para convertirse en dinero líquido, en efectivo o equivalente de efectivo, ¿verdad? Y que son activos que generalmente la empresa lo adquiere para uso de sus operaciones, no con el objetivo de venderlo. Ahí tenemos los activos no corrientes y los activos corrientes. Vamos a hacer una comparación de ambos años, a ver cuál fue la tendencia, si aumentó la partida, si disminuyó y cuáles son las posibles razones que se hayan dado. Comenzamos con el efectivo. Simplemente para calcular el cambio absoluto, resto el efectivo del año actual, efectivo en caja y banco del año actual, que en este caso son 2 millones, menos el efectivo del año anterior, efectivo en caja y banco, que son 3 millones. Como puede ver, hay una disminución de 1 millón de pesos. Y eso se puede ver acá a simple vista, porque de 3 millones que teníamos en el año anterior, pasa a ser 2 millones en el año actual. Entonces hay una disminución de 1 millón de pesos. Ahora, ¿qué por ciento representa esa disminución de ese millón de pesos con relación al año anterior? Simplemente para calcular el cambio porcentual divido el cambio absoluto, en este caso que está negativo porque disminuyó el efectivo de 2 millones, le restamos 3, una disminución de 1 millón, divido ese cambio absoluto entre el año anterior, que son los 3 millones de pesos. Ahí tenemos que nos da un menos 33%. Entonces, ¿qué podemos interpretar? ¿Qué podemos interpretar? Puedo decir, bueno, el efectivo en caja y banco en el año 2000X2 tuvo una disminución de 1 millón de pesos con relación al año 2000X1, que es el año anterior. O podría decir, el efectivo en caja y banco en el año 2002 en comparación con el año 2000X1 tuvo una reducción de un 33%. O sea, que lo puedo decir tanto en pesos o en unidad monetaria, ¿verdad? Como en porcentaje. Ambas son válidas. Ahora vamos a ver cuál ha sido el promedio de efectivo que he manejado en la empresa en esos 2 años, es decir, en el año X1 y X2. Para calcular el promedio es bastante fácil, simplemente le damos a igual, abrimos nuestro paréntesis y sumamos el año actual más el año anterior, cerramos paréntesis y dividimos entre 2. Y ahí nos da el promedio.
¿Qué podemos decir ahí o qué podemos interpretar? Que durante los años 2000 X1 y X2, la empresa ha tenido un promedio en efectivo en caja y banco de 2.500.000 pesos. Bien, vamos a hacer ahora el cálculo para las cuentas por cobrar. Es el mismo procedimiento. El año actual le restamos el año anterior. Vemos que hay una disminución de 150.000 pesos. Mírenlo aquí, las cuentas por cobrar, que eran 550.000, han pasado a ser 400.000 pesos. Es decir, hubo una disminución de 150.000 pesos. Vamos a ver qué representa eso en términos porcentuales. Simplemente divido el cambio absoluto entre el año anterior. Y ahí está. Me da un menos 27%. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Podemos concluir o interpretar que las cuentas por cobrar en el año 2000 X2, las cuentas por cobrar con relación al año 2000 X1, se reducen, ¿verdad?, en 150.000 pesos. Entonces, esto es positivo para la empresa porque indica que si hay una disminución en las cuentas por cobrar es porque estamos cobrando el dinero. Se está cobrando. Ahora, usted podrá decir, ok, si se está cobrando, entonces, ¿por qué hay una disminución en la partida de efectivo? Bueno, para llegar a esa conclusión, podríamos decir, hemos saldado las deudas. Hay que verificar ahorita cuando estemos calculando el nivel de los pasivos, si han aumentado o han disminuido. O es posible también que ese dinero se haya utilizado para comprar alguna maquinaria y equipo. Entonces, ese tipo de análisis y de interpretación hay que verlo más adelante para poder llegar a una conclusión exacta. Tener el balance general completo calculado. Bien, también podría decir que las cuentas por cobrar en el año 2000X2 con relación al año 2000X1 tuvieron una reducción de un 27%. O sea, hubo una reducción de un 27% o una disminución, ¿verdad? Vamos a ver el promedio que hemos manejado de cuentas por cobrar. En esos 2 años se suma el año actual más el año anterior y se divide entre 2. Y ahí está, podemos concluir que la empresa Kiko Comercial SRL ha manejado cuentas por cobrar en un promedio de 475.000 pesos entre el año 2000X1 y 2000X2. Bien, con relación a los inventarios, vamos a ver qué ha pasado con los inventarios. Lo mismo, se resta el año actual menos el año anterior y vemos que hay una disminución en el inventario de 100.000 pesos. Y es lógico, porque de 600.000 ha pasado a ser 500.000 pesos. Bien, es decir que hay una reducción o una disminución en el inventario de 100.000 pesos. Esto podría verse como algo positivo, ya que indica que las mercancías se están vendiendo. Entonces, dividimos el cambio absoluto entre el año anterior y obtenemos ahí un 17%. Podríamos concluir que el inventario o los inventarios en el año 2000X2 con relación al año 2000X1 tuvo una disminución de un 17%. En promedio haríamos lo mismo. Sumo el año actual con el año anterior y se divide entre 2. Es decir, que la empresa ha manejado entre esos 2 años, 2000X1 y X2, un promedio de inventario de 550.000 pesos. Ya con relación al total de los activos corrientes, sería prácticamente lo mismo. Restamos el año actual menos el año anterior y nos da una disminución de 1.250.000 pesos. Es decir, los activos corrientes del año 2000X2 con relación o en comparación con el año 2000X1 ha tenido una disminución de 1.250.000 pesos. En términos porcentuales, eso equivale menos 1.250.000 entre, que es el cambio absoluto, entre el año anterior, nos da una disminución de un 30%. Es decir, que los activos corrientes del año 2002 con relación al 2001 o en comparación con el año 2000X1
ha tenido una reducción o una disminución o un decrecimiento de un 30%. Bien, en promedio, ¿cuánto hemos manejado en activos corrientes? Sumamos el año actual más el año anterior y se divide entre 2 y podríamos concluir que los activos corrientes que ha manejado la empresa en promedio en esos 2 años ha sido de 3.525.000 pesos. Bien, pero se haya entendido este análisis comparativo del balance general en cuanto a la sección de los activos corrientes. Ahora vamos a analizar los activos no corrientes. Bien, siguiendo con el análisis ahora de los activos no corrientes, vamos a ver la partida de terrenos. En la partida terrenos vemos que ha pasado de 700.000 que teníamos en el año 2000X1 a 1.000.000 de pesos en el año 2000X2. Es decir, hay un crecimiento. Si restamos 1.000.000 de pesos que tenemos en terreno en el año 2000X2 menos 700.000 pesos que tenemos en el año 2000X1, ahí está, esa partida creció según el cambio absoluto de 300.000 pesos. Por ahí podría justificarse parte de la disminución del efectivo, de que utilizamos efectivo, compramos el terreno de contado, por un valor de 300.000 pesos, compramos un terreno de contado. Es decir, miren cómo vamos amarrando una partida con otra, porque hay que buscar qué pasó con esos recursos. Y así vamos llegando a conclusiones. Pero eso es una simple especulación o un simple análisis. Para llegar a esa conclusión, debemos de ver los registros contables de la compañía, las operaciones que se hicieron durante el año y otras partidas que están por analizarse. Bien, pero es para que se vaya teniendo una idea. Ahora divido esos 300.000 pesos de crecimiento entre el año anterior y podríamos concluir que la partida de terreno o la cuenta de terreno, que es un activo no corriente, en el año 2000X2 con relación al año 2000X1 tuvo un aumento de 300.000 pesos, lo que equivale a un 43%, un aumento de un 43%. En promedio, hacemos lo mismo, abrimos acá nuestro paréntesis, sumamos el año actual más el año anterior y se divide entre 2 y tenemos un total de 850.000 pesos. Es decir, que entre el año 2000X1 y 2000X2 la empresa ha tenido un promedio en terreno de 850.000 pesos. Para ganar tiempo vamos a arrastrar esto acá porque ya sabemos cuál es la mecánica que se resta, o la técnica, ¿verdad? Se resta el año actual del año anterior y nos da aquí el cambio absoluto. Vamos a arrastrarlo, así ganamos tiempo para que se hagan los cálculos automáticos. Y aquí también vamos a arrastrar, que ya sabemos cómo es que se calculan, ¿verdad? Y aquí tenemos los porcentajes, acá también vamos a arrastrar. Y aquí tenemos también el promedio. Entonces, si vemos las edificaciones, mírenlo acá, de 3.500.000 ha pasado a ser 600.000. Eso indica entonces que hubo un decrecimiento o hubo un cambio de 2.900.000. Si analizamos el año 2000X2 al X1, podríamos decir, bueno, las edificaciones han disminuido en el año 2002 con relación o comparación al año 2000X1 en 2.900.000 pesos, lo que representa un decrecimiento o una disminución de un 83% en las edificaciones. Y hemos tenido un promedio en edificaciones en el año 2000X1 y X2 de 2.250.000. ¿Qué podría haber ocurrido aquí? Bueno, es posible que se vendieran edificaciones que ya la empresa no necesitaba. Bien, así es. Al igual aquí que el mobiliario también hubo una disminución de unos 9.000 pesos. Es posible que esos mobiliarios hayan disminuido porque lo vendimos
o porque ya se hayan depreciado y hubo que darle de baja. Correcto. Con relación al total, lo que representa un 2%, mírelo aquí, de disminución del mobiliario y un promedio de 463.500. Con relación al total de los activos fijos, ya podemos ver aquí el total que en el año 2000X2, en comparación con el X1, hubo una disminución en activos fijos o en activos no corrientes, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí activos, total de activos no corrientes. Aunque lo que dentro del activo no corriente están los activos fijos, están los activos intangibles, que también son una especie de activo fijo, pero que no tienen sustancia corpórea, es decir, que no sufren depreciación, sino que se amortizan o se agotan en el caso de los recursos naturales y otras inversiones a largo plazo. Vamos a dejarle entonces el término activos fijos para entender que hay otros activos no corrientes, aunque no están presentados ahora porque no fueron afectados, pero vamos a dejarlo así, con el total de activos fijos, que sabemos que son activos no corrientes. Bien, ok. Con relación al total, les decía, de activos fijos, vemos que hay una disminución de 2.609.000 pesos. Si comparamos el año 2000X2 con el 2000X1, lo que representa una disminución en activos fijos de un 56% y un promedio que hemos manejado o hemos tenido de 3.363.500 pesos. Ahora vamos a ver el total de activos, ya que sería la suma, el total de activos, del total de activos corrientes con el total de activos no corrientes o activos fijos en este caso. Bien, hacemos lo mismo, restamos el año actual que tiene 4.959.000 menos el año anterior que se estaba manejando 8.818.000. Y ahí vemos un cambio absoluto, ¿verdad? De que en el año 2000X2, en comparación con el año 2000X1, los activos o el total de activos disminuyó en 3.859.000. Ahora, ¿qué representa eso en porcentaje? Dividimos los 3 millones, ¿verdad? Los menos 3.859.000 entre el año pasado o el año anterior. Y ahí está que los activos en general, el total de activos ha disminuido un 44%. Es decir, hemos tenido una disminución en el año 2000X2 en comparación con el X1 de un 44%. Entonces, en promedio, ¿cuánto hemos manejado en total de activos? En promedio es la sumatoria del año actual más el año anterior dividido entre 2. Porque son 2 años que estamos comparando. Si hubiesen sido 3 años, entonces se divide entre 3, o si hubiesen sido 4 años, entre 4. Pero aquí, como son 2 años, se divide entre 2. Ahí está, 6.888.500 pesos ha manejado la empresa en total de activos. Ahora vamos a realizar el análisis comparativo a las partidas de pasivo y capital, bien, o pasivo y patrimonio. En este caso, tenemos aquí las partidas del pasivo corriente. Recuerde que el pasivo corriente o pasivo a corto plazo son aquellas partidas que se vencen, su periodo de vencimiento en cuanto al pago no va más allá del ciclo normal de operaciones del negocio, que en este caso serían 12 meses. Generalmente siempre es así. El ciclo normal de operaciones de un negocio, no más allá de un año. Vamos a restar, entonces, en este caso, el año actual menos el año anterior. Lo mismo, la misma técnica. Y nos da 50.000 pesos. Es decir, hemos visto que las cuentas por pagar en el año 2000X2, en comparación con el año 2000X1, aumentaron o crecieron en 50.000 pesos. ¿Qué representa eso en porcentaje? Dividimos 50.000 entre 450.000 y obtenemos que las cuentas por pagar han crecido o han aumentado con relación al año anterior un 11%. En promedio, ¿cuánto hemos manejado de cuentas por pagar? Bueno, se suma el año actual más el año anterior y se divide entre 2
Y ahí está, nos da 475,000 pesos. Hemos manejado en promedio en cuentas por pagar. Entonces, para ganar tiempo, como se aplica lo mismo para cada una de las partidas, tanto de el pasivo y el patrimonio o capital, vamos a arrastrar y luego interpretamos, porque ya sabemos cuál es la técnica hasta llegar acá hasta el final, de que se resta el año actual menos el año anterior y nos va dando los cambios. ¿Correcto? Nos va dando los cambios aquí y luego vamos interpretando para así ir ganando tiempo, ¿verdad? Y podamos entonces interpretar y pasar a analizar lo que es el estado de resultados. Le vamos a hacer este análisis también al estado de resultados. Hacemos lo mismo acá también, arrastramos. Se calcula en automático, borramos esto acá, que son las partidas que están en blanco. Y hacemos lo mismo acá para el promedio también. Arrastramos hasta el final. Ahí está las partidas que están en blanco. Aquí, que son estas que están acá. La eliminamos. Ahí está. Y ahora sí vamos a interpretar. Vamos a interpretar. Déjame darle formato a esto. Un momentito. Perfecto. Ahora sí. Procedemos a cuadricular esto acá. Esto acá no tiene bordes. Cuadriculamos aquí. Estoy dándole formato a algunas. Cuando hice el arrastre se fueron algunos formatos, desaparecieron y le estoy colocando los bordes para que se vea la estética, ¿verdad? Y que estamos haciendo un trabajo limpio. Así es. Ahora sí. Un trabajo correcto. Bien, ahora sí. Entonces, podemos interpretar, mire aquí las deudas a largo plazo, por ejemplo, con relación al documento por pagar a largo plazo. Mire, debíamos 1,000,000 y debemos 600,000 pesos. Esa también es una posible causa de por qué tenemos poco efectivo. Pagamos la deuda. Mire, desembolsamos 400,000 pesos en pagar la deuda a largo plazo, porque mire que de 1,000,000 que debíamos en el año 2000X1, ahora en el año 2000X2 debemos 600,000 pesos. Un desplome en esa deuda de unos 400,000 pesos, lo que representa un 40% en disminución. Y en promedio hemos manejado en documentos por pagar, o la empresa ha tenido en documentos por pagar a largo plazo 800,000 pesos. En total vemos que los pasivos disminuyeron, en total, ¿verdad? Si promediamos todo, 195,000 pesos, lo que representa una disminución de un 12%. Con relación a la parte del patrimonio o capital, es lo mismo, capital o patrimonio, vemos que nuestro capital en acciones ha disminuido de 6,198,000, ha pasado a 2,984,000 pesos. Ha tenido una disminución de 3,214,000, lo que representa un decrecimiento o una disminución o un decremento de un 52%. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Una especulación. Es posible que de las acciones que tengo, he retirado acciones o la he recomprado, que es lo que le llaman acciones en tesorería. ¿Por qué hago eso? Bueno, es posible que yo entienda que la empresa en un futuro va a repartir dividendos y el precio de las acciones va a aumentar, entonces yo las recompro, las retiro, eso disminuye mi capital en acciones. ¿Para qué? Para luego revenderla, porque cuando se hace el anuncio de que se van a repartir dividendos, las acciones se disparan de valor. Entonces ahí nosotros mismos especulamos con ellas, las retiramos, las recompramos para luego venderla a un precio más alto. Es una medida administrativa para captar más recursos. O es posible también que la haya recomprado y guardado en tesorería porque nos enteramos de que hay algún grupo que quiere absorber nuestra empresa y no nos interesa realmente que ese grupo nos absorba. Es decir, hay múltiples situaciones por las cuales pudo haber una disminución en el capital accionario.
Bien, en cuanto a las utilidades retenidas, fíjense que de 925.000 pasa a 475.000. Eso indica que hubo una disminución de 450.000 pesos. Entonces, si hubo esa disminución fue porque se repartió dividendos, se declararon dividendos y se repartió entre los accionistas. Esto representa una disminución de un 49% y hemos manejado un promedio en utilidades retenidas de 700.000 pesos. Bien. Ya aquí al final, comparando total, pasivos y patrimonio, vemos que entre el total de pasivo y patrimonio ha disminuido en 3.859.000 pesos si comparamos el año 2000X2 con el 2000X1, lo que representa una disminución de un 44%. Ahora que hemos analizado, hemos visto así rápidamente el balance general comparativo, usted puede sacar varias conclusiones, múltiples conclusiones. Vamos a ver este mismo análisis aplicado al estado de resultados. El estado de resultados que está aquí, mírenlo acá, de Kiko Comercial SRL. Es la misma técnica. Tenemos las ventas, costo de venta, utilidad bruta, luego los gastos operativos, que son los gastos de venta, gastos administrativos. Nos da la utilidad operativa, otros gastos no operativos, que pueden ser gastos de intereses o gastos financieros. La utilidad neta antes de impuestos. El impuesto sobre la renta, en el caso de la República Dominicana, es un 27% la tasa. En otros países eso varía según su legislación tributaria. Hay países que pagan un 30%, otros un 25%, otros un 29%, 35%, 40%. Eso depende de la legislación de cada país. Entonces, en este caso, nuestra legislación, nuestro código tributario, ley 1192, que es el código tributario que norma lo que son los impuestos aquí en la República Dominicana, dice que hay que entregar al Estado, ¿verdad?, un 27% de las utilidades netas de la empresa. Acá está. Bien, vamos a verificar, hacemos el mismo cálculo, se resta las ventas del año actual menos las ventas del año pasado y hemos visto que las ventas tuvieron un aumento de 100.000 pesos, y así porque de 900.000 pasaron a ser 1.000.000. ¿Y qué cambio representa? ¿Qué cambio porcentual? Divido los 100.000 pesos entre los 900.000 y me da un 11%. Es decir, que las ventas en el año 2000X2 con relación al año 2000X1 o en comparación con el año 2000X1 tuvo un aumento de 100.000 pesos o aumentaron un 11%. Entonces, ¿qué promedio de venta hemos tenido en esos 2 años? Bueno, sumamos, abrimos nuestro paréntesis, sumamos el año actual más el año anterior y se divide entre 2. Se divide entre 2 y ahí está. Hemos tenido un promedio en ventas de 950.000 pesos. Y así se hace con cada una de las partidas. Se resta el año actual menos el año anterior. Voy a arrastrar para que la fórmula se aplique y ganemos tiempo automáticamente. Ahí está, lo pueden comprobar con su calculadora, restando al año actual esta cantidad y te va a dar los cambios acá. Entonces, recuerde que para obtener el cambio, el por ciento, voy a calcularlo aquí nuevamente, se divide este cambio entre el año anterior y nos da el porcentaje, aquí un 8%, voy a arrastrar para que se aplique automático a todas las demás partidas. Y aquí recuerde, voy a hacer la segunda, que es la sumatoria del actual, ¿verdad?, más el anterior y se divide entre 2, como hicimos acá. Mírelo acá, mírelo aquí. La sumatoria del actual más el anterior, ¿verdad?, dividido entre 2. Y nos da el promedio, 950.000. Voy a arrastrar para que se haga en todas las demás partidas, porque es lo mismo. Y ahí está, ahí está. Entonces, vamos a darle formato acá. Esta partida, ¿verdad?, debe ir aquí en blanco, sin bordes. Y aquí sí colocamos los bordes, porque recuerden que estamos haciendo un trabajo con estética, un trabajo limpio, como debe de ser. Ahí está. Procedemos entonces a la interpretación, porque este es el análisis. Los cálculos son el análisis. Ahora, hay que hacer la interpretación. Vamos a hacer la interpretación. Vamos a ver.
Ya las ventas ya la interpretamos, podemos el costo de venta, vemos que de 650,000 pasó a ser 700,000, es decir, que hubo un aumento en el costo de venta y lógicamente, porque si se aumentaron las ventas, eso va relacionado, aumenta el costo de venta. En 50,000 pesos hubo un aumento en el año 2002 con relación al 2001, lo que representa un 8% de aumento con relación al año pasado y hemos manejado un promedio en costos de venta de 675,000 pesos. Bien, otras partidas importantes son los gastos operativos, aquí están detallados, que son el gasto de venta y el gasto administrativo y tenemos el total de gastos operativos. Si analizamos esta partida, vemos que los gastos operativos, el total de gastos, en el año 2002 en comparación con el 2001, tuvo un aumento de 18,000 pesos, lo que equivale a un 12% con relación al año pasado, el año anterior. Y hemos manejado un total de gastos operativos promedio de 150,000. Fíjense, puedo analizarlo de forma individual, pero tomé los totales porque, ¿verdad? Así tenemos una mejor apreciación. Con relación a la utilidad neta, con relación a la utilidad neta, vamos a verla aquí, vemos que de 66,430 ha pasado a ser 87,600, es decir, hubo un crecimiento en nuestra utilidad neta de 21,170 pesos con relación al año anterior, lo que representa un 32% de aumento y un promedio en utilidad neta en esos 2 años de 77,015 pesos. Bien, es decir que ahí hemos hecho lo que es el análisis horizontal o dinámico para comparar un periodo con otro y poder sacar conclusiones. Pero, vuelvo y repito, las conclusiones finales se sacan cuando se hace otro tipo de análisis, como el análisis de los ratios o razones financieras, que está explicado en otro video, y vemos los registros reales de la empresa. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el análisis vertical de porcientos integrales. Pero para eso, primero vamos a ver la definición aquí en la diapositiva. Veamos la definición. Mírenla acá. Aquí está, método de porcentajes integrales. Dice, es una técnica de análisis financiero que consiste en asignar 100% a la principal partida de un estado financiero, en particular para determinar cuál es la participación de las demás partidas en relación con la partida principal. El cálculo de los porcentajes integrales es un análisis vertical o estático también, como le llaman, que consiste en expresar en porcentajes las cifras de los estados financieros. Para calcular los porcentajes integrales en el estado de resultados, se divide cada rubro, es decir, cada cuenta o cada partida, entre la cantidad correspondiente al total de las ventas. Es decir, que el total de las ventas hay que hacerlo 100%, tal y como señala aquí esta diapositiva. Al utilizarlos, observamos los porcentajes de participación de costos, gastos, así como los porcentajes que representan la utilidad con relación a las ventas totales. Es decir, las ventas se hacen el 100% porque de ahí es que se desprende todo. Las ventas son los ingresos y con esos ingresos es que hay que cubrir los costos, cubrir los gastos, pagar impuestos y ver si nos queda utilidad o una pérdida neta. Siempre y cuando las ventas, que son los ingresos, superen, ¿verdad?, a nuestros costos y gastos, entonces vamos a obtener una utilidad. En caso contrario, que las ventas queden por debajo de costos y gastos, entonces ahí estaremos incurriendo en una pérdida. Y con relación al balance general, en el método de porcentajes integrales, con relación al estado de resultado, son las ventas que se hacen 100%, pero con relación al balance general, dice aquí que aquí está, en el caso del balance general, los porcentajes se dividen en dos partes. La primera consiste en que hago 100% el total de los activos. Mírenlo aquí, el total de los activos se hace 100%. Y en la segunda parte es el total del pasivo y capital o patrimonio, que hago 100% y comienzo a comparar cada partida. Pero vamos a verlo aquí en la parte práctica. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Aquí tenemos el balance general
condensado, es decir, resumido, de Kiko Comercial. Fíjese, en este caso el total de activos, mírelo aquí, el total de activos, vamos a colocarlo de otro color. Vamos a colocarlo de otro color para poder distinguirlo. Aquí este azulito me parece bien, ¿sí? Lo hacemos 100% el total de activos. 100%, tal y como me dice la técnica de porcientos integrales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el total de activos es el 100%, los activos son los recursos que posee la empresa, son los bienes que se espera de ellos tener beneficio en un futuro. Todos esos recursos que son llamados activos, tenemos un 100% y está compuesto por 4.959.000 pesos. Vamos a colocarle aquí año 2000 X2. X2. Bien. Como estábamos trabajando con año 2000 X2 y X1. Bien. En este caso ahora, cada partida del activo, tanto corriente como activos no corrientes o activos fijos, vamos a ponerle aquí activos no corrientes, activos no corrientes. Ahí está, para adaptarlo a las nuevas normativas, ¿verdad? A las normas internacionales de información financiera, la NIF. En este caso, ahí estamos, como es una SRL, estamos aplicando la NIF PYME, NIF para PYME. Bien, porque hay una sola NIF. NIF PYME es una sola, no hay varias. Bien, NIF PYME, una sola NIF y tiene hasta ahora, hasta la fecha, 35 secciones, pero eso se sigue modificando. Entonces, cada partida que compone el activo corriente como el activo no corriente se divide entre el total. Veamos. Voy a dividir 2 millones de pesos entre el total para obtener qué porcentaje representa. Y aquí vemos, nos da en decimal, ¿lo ven? Pero lo llevamos a porcentaje, me da 0.4033, pero se le da acá y se lleva a porcentaje. Vamos a convertir cada una de estas en porcentaje ya para que nos salga de manera automática ese por ciento. Si lo está haciendo manual, lo que te dio acá, voy a hacerlo aquí para que vean cómo se hace cuando es manual. O sea, cuando lo está haciendo en una calculadora, que usted no lo está haciendo con Excel. Usted divide los 2 millones entre el total de activos. Nos dio esto en decimal. Entonces, esa cantidad que está ahí, usted la multiplica por 100, o sea, por 100. Cuando usted multiplica por 100, mírelo acá, esto por 100, ahí está, entonces lo redondea, ahí 40 y le coloca el símbolo de por ciento, 40% y quita todas estas demás cantidades. ¿De acuerdo? Eso sí lo está haciendo de forma manual, o sea, con un calculador. Bien, volvemos acá entonces. Aquí ahora voy a dividir las cuentas por cobrar entre el total. Ahí está, un 8%. Vamos a hacerla toda y luego lo interpretamos. Ahora los inventarios lo divido entre este total. Y aquí está un 10%. ¿Lo ven? Ahora procedemos a dividir el total de activos corrientes. Bien, entre el total aquí de activos. Y me da un 58%. Y por último, divido los activos no corrientes, que son 2.059.000, entre 4.959.000 y tenemos un total de un 42%. Ahí está. Si sumamos 58 y 42 nos da 100% a lo justo. 100% a lo justo. Entonces, ¿qué podemos interpretar acá? Porque ya hicimos el análisis. Ahora vamos a hacer la interpretación de la sección de los activos para que pasemos a la sección de pasivos. Fíjese aquí. Vemos que el efectivo en caja y banco me dio 2 millones y lo divido entre el total de activos. Entonces digo, bueno, me dio un 40%. Podría concluir que del total de mis activos, el efectivo representa el 40%. Del total de mis activos, o sea, de mis bienes, de los recursos que tiene la empresa, el efectivo en caja y banco representa un 40%. O podría decir también, si lo quiero leer en pesos, que de cada 100 pesos que yo tengo o que la empresa posee en activos, de cada 100 pesos, 40 pesos son efectivos.
40 pesos es efectivo. Lo tengo en efectivo líquido. De cada 100 pesos que tengo en valor total, ¿verdad? O del 100% de los activos de mi empresa, el efectivo en Cajibanco representa un 40%. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos un exceso de efectivo, porque esto es bastante efectivo. Y tener un exceso de efectivo no es muy bueno, ya que el efectivo se devalúa, y más cuando son países que tienen monedas en comparación con el dólar. Cuando usted compara la tasa de la moneda oficial con, en este caso, con el dólar o con el euro, que son las monedas que en nuestro país, aquí en la República Dominicana, es que más se negocia cuando se importa materias primas, o se paga en euros o se paga en dólares. Todo depende del país de procedencia. La tasa de cambio, si hay alguna variación, puede devaluarme mi dinero. Entonces, lo más correcto es que hagamos una inversión en certificados financieros a corto plazo, o que se invierta en bienes raíces. Bien, o en algún inventario que sea productivo, pero no tener el dinero líquido en efectivo porque puede devaluarse. Pero y esas son conclusiones que uno las saca a final, ya cuando uno hace el análisis completo. Vamos a seguir acá. Entonces, concluimos que el efectivo representa el 40% del total de activos, mientras que las cuentas por cobrar representan un 8% del total de activos. Es decir, de cada 100 pesos que yo tengo en total de activos, 8 pesos son cuentas por cobrar. El inventario representa un 10% del total de mis activos, y si sumamos 40, 8 y 10, que son los activos corrientes, nos da 58. Es decir, que los activos corrientes son el 58% del total de mis activos, mientras que el 42% entonces sería para los activos no corrientes. Bien, eso es lo que podemos concluir. En este caso, aquí vamos a hacer el 100%, el total de pasivo y patrimonio, es que se hace 100%. Hacemos 100% estas partidas. Ahí está. Vamos a poner en negrita. Y vamos a formatear esto aquí para que nos quede en porcentaje directamente. Entonces, ahora dividimos. Digo, bueno, pasivos corrientes, ¿verdad? 900,000 pesos entre 4.959.000 nos da un 18%. Dividimos el total de pasivos a largo plazo entre 4.959.000 y nos da un 12%. Entonces, el total de pasivos, que es la suma de los corrientes más los a largo plazo, da 1.500.000. Vamos a dividirlo entre el total, 1.500.000 entre 4.959.000. Ahí tenemos un 30%, que es la suma de 18 y 12. Si usted suma 18 y 12, te va a dar el 30%, el total. Entonces, ¿qué podemos? Bueno, vamos a calcular el capital. El capital, mírelo aquí, 459.000 entre el total de pasivo y patrimonio, y nos da el 70%. Y 70 y 30, ahí está el 100. 70 y 30, ahí está el 100%. Y ese 30 está compuesto de 18% de pasivos corrientes y 12% de pasivo a largo plazo. En conclusión, pudiéramos decir que del total de los pasivos corrientes, o sea, los pasivos corrientes representan el 18% del total de pasivo y patrimonio. Los pasivos a largo plazo representan el 12% del total de pasivo y patrimonio, o el total de pasivos representa el 30% del total de pasivo y patrimonio, mientras que el capital representa un 70% del total de pasivo y patrimonio. Es decir, tenemos un capital fuerte ahí, un 70%. Es así. Ese es el análisis en porcentajes integrales, o análisis vertical, porque se hace así, de forma vertical. El análisis anterior que hicimos en la parte anterior le llaman horizontal, porque es así que usted va, en forma horizontal. Y aquí lo vemos que es vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Bien, eso le llaman vertical, y así le llaman horizontal o dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque usted está comparando una partida con otra. Aquí le llaman por ciento integrales o vertical, o estático, porque usted no está comparando con otro año, usted está comparando dentro del mismo año. Por eso le llaman estático.
mientras que en el anterior era dinámico porque comparábamos un año con otro. Bien. Por último, tenemos aquí el estado de resultados. Para el estado de resultados, la partida que hago 100%, tal y como nos dijo la diapositiva y lo vimos ahí en la parte, ¿verdad? En la lectura. Quien se hace 100% son las ventas, porque de ahí se desprende todo. De la venta que se desprende todo. Bien, ven que a las ventas se les resta el costo de venta, me da la utilidad bruta. Entonces, esa utilidad bruta se les restan los gastos operativos, luego viene la utilidad neta antes de impuestos, el impuesto sobre la renta y la utilidad neta final. Entonces, para obtener los porcentajes aquí, ya sabemos que las ventas se hacen 100% y divido ahora el costo de venta entre las ventas, entre esto y se coloca acá. Y me da, miren aquí, mal, recuerde que para llevarlo a porcentaje, esta cantidad te la multiplica por 100 y te va a dar un 70%. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos a convertirlo en porcentaje todo para que no se convierta de forma automática. Entonces, mire aquí la utilidad bruta, 300 entre 1.000.000 de pesos entre las ventas, me da un 30%, lógicamente, ¿verdad? Lógicamente, ahí está. Y ahí está, 100 menos 70 me da 30. 100 menos 70 me da 30. Entonces vamos a interpretar esta partida antes de seguir. Mire aquí, ¿qué podemos concluir? Digo, bueno, de cada 100 pesos que yo vendo, 70 pesos son costos y 30 pesos son utilidad bruta. Es decir, que tenemos un costo muy alto. Hay un costo muy alto porque recuerde que de la utilidad bruta, esa resta que me queda de la venta menos el costo de venta, que es la utilidad bruta en ventas, con esta utilidad bruta es que yo voy a cubrir los gastos operativos, pagar impuestos, gastos financieros y que me quede entonces algo a mí. Es decir, que tenemos un costo muy, muy alto y nos está quedando una utilidad bruta muy baja para poder enfrentar los gastos operativos, el impuesto sobre la renta y que me quede algo de utilidad. Entonces, ¿cuál es la solución? Disminuir costos. Hay que disminuir costos. Siempre y cuando, lógicamente, no se afecte la calidad. Entonces, vamos a ver qué representan los gastos operativos. Divido 180.000, que son los gastos operativos, entre las ventas. Y ahí está, nos representa un 18%. Mientras que la utilidad neta antes de impuestos, 120 entre 1.000.000, ahí está, nos da 12. Y es así, porque míralo ahí, 30 pesos menos 18 nos da 12. 30 menos 18 nos da 12. Es decir, que de los 30 pesos que me quedaron de utilidad bruta, tengo que destinar 18 pesos para cubrir los gastos operativos. Entonces me quedan 12 pesos de utilidad antes de impuestos. ¿De acuerdo? Es así. Vamos ahora con los impuestos. Dividimos los impuestos entre las ventas y nos da un 3%. Es decir, que de cada 100 pesos que vendo, debo de dedicar 3 pesos a pagar impuestos. Bien, o del 100% de las ventas, el 3% es para pagar impuestos. Y por último, tenemos la utilidad neta, 87.600 entre 1.000.000. Ahí está, nos quedan 9 pesos. 9 pesos. Es decir, mírelo aquí el análisis, mírelo aquí, un 9%. Del 100% de mis ventas, 70% se convierten en costos de venta, voy para cubrir costos. Entonces queda un 30% disponible, que es la utilidad bruta. De esos 30%, un 18, de esos 30 que están ahí, 18 son para cubrir gastos operativos. Entonces 30 menos 18 me quedan 12. 12, con esos 12, entonces debo de pagar impuestos. De esos 12 tengo que entregar 3. Y 12 menos 3, entonces me quedan 9. En conclusión, de cada 100 pesos que yo vendo, 70 son para costos, para cubrir costos. ¿Verdad? Me quedan 30. De esos 30, 18% es para cubrir gastos operativos. 12% me queda de utilidad. Y de esos 12,
3 pago impuestos, un 3% para el pago de impuestos y me queda un 9%. Es decir, en pesos, no en porcentaje, de cada 100 pesos, pago 70 pesos de costos, 18 pesos de gastos, 3 pesos de impuestos y me quedan 9 pesos limpio ya. Es decir, no está quedando de cada 100 pesos, me están quedando 9. Es decir, que si usted resta 100 menos 9, indica menos 9, mírelo ahí, 100 menos 9, 100 menos 9, indica que 91 pesos son para cubrir costos, gastos y pagar impuestos. O podríamos decir que del 100% de mis ventas, es fuerte realmente, el 100% de mis ventas, el 100% de las ventas, un 91% del 100% de mis ventas, un 91% es para cubrir costos, cubrir gastos y pagar impuestos. Y solamente me está quedando a mí de ganancia 9 pesos de cada 100 pesos que usted vende. O del 100% de las ventas te queda un 9%. Ese es el análisis vertical, estático o de por ciento integrales. Espero que se haya entendido este vídeo y habíamos dicho aquí que le íbamos a colocar 2000x2, ¿verdad? Para que fuera en consonancia con el otro ejercicio. Entonces, hasta un próximo video. Espero que les haya gustado y que hayan entendido este análisis de porcientos integrales como el análisis horizontal o dinámico. Suerte.